Una vez de que de los conquistadores se han muerto, Francisco Pizarro y Diego Almagro, pizarristas y almagristas, y se haya disuelto las gobernaciones de Nueva Granada y Nueva Toledo, se une un solo territorio y se llama Gobernación de Perú y le dan un nombre, la Encomienda de Perú, las encomiendas del Perú de la Nueva América. ¿No? Los conquistadores ya no pasan ya no son llamados conquistadores, no son llamados encomenderos. Se les encomienda una misión. ¿Qué cosa le encomienda? Es un beneficio entregado de la corona española a justamente, a los que lucharon para conquistar, en este caso, lo que es el Tahuantinsuyo, ¿no? Es un beneficio otorgado por la corona hacia los que prestaron servicios militares a la corona para la conquista de este territorio del Tahuantinsuyo. Todavía no tenía el nombre de Perú propiamente dicho, pero ahora lo va a tener en este caso. Esta encomienda nace en Europa, justamente en la Europa medieval, para darle un privilegio, una misión, vamos a hacerlo así. Es una recompensa. ¿De qué trataba la encomienda originalmente? Era un servicio en el cual el encomendero daba tributo hacia la corona a través del cobro de tributos de las personas asignadas al encomendero. ¿Qué cosas se le entregaba, se le asignaba al encomendero? Se le entregaba una autoridad y se le entregaba esclavos, en este caso indígenas, ¿correcto? Para que a su cargo le van a trabajar la tierra y que le tenían que pagar tributo a este encomendero, y estos tributos tenían que ser derivados a la corona española, eran como un encargado, por decirlo así. Pero su misión era evangelizar y proteger a los indígenas. Y por este acto se le pagaba al encomendero. Y posteriormente el encomendero, sus tributos, los tributos cobrados a estos indígenas de la tierra trabajada, se llevaban a España. Ese era, en teoría, la encomienda. Dicho esto, chicos, ¿ustedes creen que los encomenderos protegieron a los indígenas y evangelizaron a los indígenas? ¿Lo hicieron? ¿Lo hicieron? Obviamente que no. Los, los trataron mal, los mataban, hacían lo que querían, inclusive eran utilizados como carne de cañón, los llevaban en hombros a los encomenderos, no cumplieron de ello, ¿no? Los indígenas dejaron de ser dueños de su vida para ser dependientes de un encomendero, de un esclavizador, vamos a decirlo así, porque él hacía lo que quería con estos indígenas. Teóricamente se le asignaba a estos indígenas para que los evangelizara, para que hicieran agricultura, comercio, todo ello a nombre del encomendero, y que estos tributos que cobraba el encomendero se los derivaba hacia la corona española. Esa era en teoría ellos, ¿no? Y la corona española le entregaba privilegios con la condición de que los protegiera a los indígenas, lo cual nunca sucedió, y que los evangelizara y protegiera, lo cual no sucedió como debería haberse hecho en la teoría. En la teoría estaba, entre comillas, vamos a decirlo, de una forma humana, ¿no? Lo cual en la realidad no es así. ¿Por qué fue importante la encomienda? Lo importante de la encomienda en los primeros años cumplió su cometido, el cual era evangelizar a los indígenas y protegerlos. Pero luego esto, los encomenderos, por la ambición de poder, y vieron de que esto era un privilegio tan grande, empezaron a sentirse dueños de las tierras, porque las tierras, ojo, eran de la propiedad de la corona española, y solamente la corona española le designaban, te doy esta tierra al encomendero, te encomiendo esta tierra para que la trabajes, me des tributo, agarras tantos indios, se asignan tantos indígenas y tienes que evangelizarlos y protegerlos porque ellos son los que te trabajan la tierra, ¿no? Los primeros años funcionó la encomienda y fue la principal fuente de ingreso económica para España, para la corona española, porque llegaban todos los tributos de, de las encomiendas, sobre todo de América Latina, de las nuevas tierras conquistadas. Pero los encomenderos empezaron a tener mucho poder y empezaron a matar a los indígenas. El tema de evangelización no era posible y sobre todo, sobre todo porque muchos todavía rememoraban el Taquioncoy, ¿no? No había ninguna norma que le impidiera, así que los encomenderos hacían y deshacían lo que querían. La corona española, al ver esto, busca defender a los indígenas en un intento por hacerlo. Para ello, justamente ante tanta gravedad de abusos, las situaciones, los indígenas, la corona española se vio obligada a buscar que este tipo de encomiendas
regresaran a su base inicial, que era la protección del indígena y la evangelización del mismo, para que ellos pudieran trabajar la tierra adecuadamente y el tributo sea llegado a España sin ninguna dificultad. Y el privilegio de los encomenderos sea el adecuado y no el sobrepoder que estaban teniendo ellos. Para ello, justamente, se ordena una junta de consejeros para ver el método de colonización correspondiente. Ante esta junta se presentaron dos religiosos, un religioso Juan Ginés de Sepúlveda y el otro Bartolomé de las Casas. El primero, chicos, en su obra Tratado de las Justas Causas, el Tratado de las Justas Causas de la Guerra contra los Indios, a pesar de que era religioso, él indicaba que los indígenas no eran personas normales, que eran bárbaros y que en realidad estaba justificado el uso de la fuerza para ello, ¿no? La corona se siente sorprendida ante estos comentarios de Juan Ginés de Sepúlveda, que buscaba, en vez de proteger a los indígenas, buscaba que en realidad estaba justificado que los golpeen, que los maten, que los asesinen por parte de los encomenderos, ¿no? La corona obviamente no le da cabida a esta propuesta de Juan Ginés, que considera que la fuerza es legítima y que los indígenas son tratados como bárbaros o como esclavos, y que la religión andina, sobre todo el Taquioncoy, que estaba en ese movimiento en aquel entonces, era monstruoso, era sobre todo que era de sacrificios humanos y por lo tanto no eran personas y por ello no deberían ser tratados como tales. Pero, pues chicos, continuamos. Juan Ginés no fue tomado en cuenta y Bartolomé de las Casas, el otro religioso, este, da en su obra Apologética Histórica Sumaria, da a entender de que los indígenas son seres vivos, son seres racionales, son personas y que tienen sus propias expresiones culturales las cuales deberían ser respetadas. Y argumentaba que la sociedad andina se regía por una escala de valores, a diferencia de los convenderos que mermaban estos valores, ¿no? Y que, no era la sociedad bárbara que se consideraba, es una sociedad valorativa, con valores, que respetan las jerarquías, no condenan el adulterio, el asesinato, todos los pecados están en contra de los indígenas, y justamente la corona española le da más cabida a Bartolomé Las Casas porque se basaba también en lo que era la encomienda inicialmente, ¿no? La protección de los indígenas y la evangelización. La prédica de Bartolomé de Las Casas fue muy fuerte, muy incesante, lo cual conllevó a la formación del virreinato del Perú. ¿Cómo es esto, profesor? A través de que la corona española envía a lo que era el territorio, la gobernación de España, a esta nueva gobernación, a un personaje muy importante, Blasco Núñez de Vela. La corona española, ante la insistencia de Bartolomé Las Casas, influyó bastante, chicos, en esto, envía al primer virrey del Perú. En este caso, bueno, todavía no tiene el título de virrey, envía a este personaje a Perú y justamente establece la corona española las leyes nuevas. Así se llamó, establece las leyes nuevas. Estas leyes nuevas justamente ponen fin a las grandes encomiendas, pero obviamente los encomenderos no todos adoptaron estas nuevas leyes, ¿no? Para poner fin a las guerras civiles y que había la creciente encomenderos, la corona decide que el Perú debía establecerse nuevas autoridades y envía justamente la creación de estas nuevas leyes nuevas, que se establece el 20 de noviembre de 1542, y manda a Blasco Núñez, ¿no? Obviamente, no fueron bien recibidas por los encomenderos. ¿Por qué que buscaba las nuevas leyes? Primero, que el indio era reconocido como una persona, como un vasallo de la corona española, y por lo tanto, al ser un vasallo de la corona española, se le tenía que respetar sus derechos. No lo podías asesinar, no lo podías ultrajar en el caso de las mujeres, no podías mermar sus derechos, porque era un vasallo. Por lo tanto, se le debía proteger para que el vasallo pudiera trabajar las tierras y así este tributo de las tierras pudiera llegar a la corona española como debería ser. Se prohíbe
servicio personal, que significaba no pagarle a los vasallos eran pagados, es decir, al indígena se tenía que pagar, no tenía que haber esclavitud, sino era un pago. O sea, el indígena era protegido y pagado según la encomienda, pero con estas nuevas leyes se buscaba ello, ¿no? Hay que moderar el trabajo, no debería ser explotado, y obviamente quitar las encomiendas no a quienes no cumplieran con esta disposición, sobre todo a los almagristas, ¿no? Tras la muerte de Diego de Almagro, lo que fueron ellos, también se les quitaba sus encomiendas. El tributo del encomendado debía ser inferior al que pagaba a los curacas en el tiempo de Tahuantinsuyo y por lo tanto ese tributo debía ser llegado a la corona, ¿no? Las encomiendas dejaban de ser hereditarias. Hasta ese entonces, ¿qué significa esto? De que la encomienda, o sea, el encomendador moría y esta encomienda, esta tierra con los indígenas, todos ellos eran ahora comandados por el hijo, ¿no? Es decir, era hereditario. Según estas nuevas leyes ya no era hereditaria. Ni bien muriera el encomendero, esas tierras regresaban a la corona española, su posición, y ésta tenía la potestad de darle a un nuevo encomendero ellos, no necesariamente al hijo, o sea, no eran hereditarias, dejó de ser hereditarias las encomiendas, lo que era al inicio. Y cualquier disputa entre españoles solo debía ser resuelto por los representantes del rey, no podían tomar la justicia en sus manos, ¿no? Solamente los representantes de la ley, estando prohibido la justicia, obviamente, por su propia mano. Las nuevas leyes crearon un nuevo sistema de gobierno. A este gobierno se le llamó virreinato. Por eso, virreinato significa un estado de el rey y vi significa de representante. El virrey es el que es el segundo al mando y que representa al rey. Y por primera vez se comienza a llamar en el año de 1944 a esta unión de las gobernaciones que se unieron, que era Nueva Granada de Pizarro, Nueva Toledo de Almagro, se unieron y ahora se nos va a llamar un virreinato, en este caso el virreinato del Perú, siendo el primer personaje importante, el primer virrey, el que enviaron la corona española para que estas nuevas leyes sean difundidas por todo el Perú. En este caso, Blasco Núñez de Vela fue el primer virrey del Perú, 1544. Cuando llega el virrey, cuando llega este personaje muy importante, Blasco Núñez de Vela, él publica en la Plaza Mayor de Lima, publica las leyes nuevas. Esto no le gustó a los encomenderos al leer lo que estaba en esos documentos, pero Blasco Núñez de Vela se puso firme y con el ejército realista, que traía también de España, junto con el ejército realista que estaba en Lima, impuso estas nuevas leyes. Pero la imposición de estas nuevas leyes fue bajo, fue bajo la autorización de lo que él funda acá en Lima, que se llama la Real Audiencia de Lima. La Real Audiencia de Lima es lo que actualmente es la Municipalidad de Lima. La Municipalidad de Lima, ahí en esa zona, en lo que era lo que es actualmente la Municipalidad de Lima, en ese edificio, funda justamente la Real Audiencia de Lima, que era el máximo tribunal de justicia en América Latina, porque fue la primera acá en Lima. Luego, posteriormente, se hizo reales audiencias en Ecuador, lo que era en Quito, luego en Panamá, ¿okay? Y luego en Chile, en la gobernación de Chile, en Buenos Aires, principalmente en esas ciudades, ya hubieron otras reales audiencias, ¿no? Recuerden que en aquel entonces no había países todavía no existía Argentina, ni Chile, ni Ecuador, ni Colombia, todo era el virreinato del Perú, ¿sí? Era el virreinato del Perú y el primer virrey Blasco Núñez de Vela. Entonces, a su llegada, publica las nuevas leyes, no le gusta ello, entonces él funda la Real Audiencia de Lima, que es el máximo tribunal de justicia de América, para instaurar justicia acá en Lima ante el abuso de los encomenderos, ¿no? La Real Audiencia de Lima es la primera Real Audiencia que se da en América Latina y es la principal. Posteriormente se forman las demás, como les digo, para poder aplicar estas nuevas leyes, ¿no? Entonces, chicos, las nuevas leyes y impulsado por Bartolomé de las Casas ante la corona española y ante tanta presión de este clérigo, el cual tuvo un suceso importante, la creación del virreinato, gracias al nombramiento de Blasco Núñez de Vela y la aplicación de las nuevas leyes, es lo que da inicio a este virreinato del Perú. Entonces, chicos, ya llegamos a la etapa de la creación y el primer virrey del Perú, ¿no? Posteriormente vamos a ir viendo los siguientes virreyes, la lucha por la independencia y
reducción del territorio, lo que actualmente era el Virreinato del Perú, y la creación de los países ya en la época de independencia, ¿no? Recién estamos en 1544, posteriormente vamos a entrar al 1600, 1700 y llegamos a 1800 para justamente la época de la independencia, ¿no? 300 años después de la creación del Virreinato del Perú es lo que duró este tipo de gobierno. ¿Okay? Entonces pasamos de las encomiendas, de las gobernaciones a las encomiendas y de las encomiendas al virreinato. Muy bien, chicos, activen por favor su micrófono. Vamos a responder este tema número 8. Como ven, en resumen, es lo siguiente. La creación del virreinato del Perú se debe a la implantación de las leyes nuevas, las cuales Blasco Núñez de Vela, el primer virrey, hizo implantar aquí en el Perú. Blasco Núñez de Vela, aparte de publicar las nuevas leyes, instaura él justamente lo que se le conoce como la Real Audiencia de Lima, que es la máxima ente de justicia en el Virreinato del Perú. Pero esto impulsado por los abusos de los encomenderos, los cuales vamos a decir, sobrepuestos por Bartolomé de las Casas, y presiona esto a la corona para que estos abusos ante los indígenas sean derogados, ¿no? Porque la encomienda inicialmente, chicos, tenía un propósito bueno, vamos a decirlo así: protección a los indígenas y evangelización, y por ello el tributo que ellos daban a la corona, ¿no? Pero los encomenderos, por ansia de poder, obviamente que no hicieron cumplir esa primera instancia, ¿no? Hasta que llegó Blasco Núñez y la implantación de la Real Audiencia de Lima y las nuevas leyes, se forma el Virreinato del Perú. Y hubo una lucha, ¿no? Hubo una lucha entre ellos, obviamente. Uno, fue la institución que permitió que los españoles cobraran tributos de los indígenas con la obligación de adoctrinarlos. ¿Cuál es esto? Lo que hemos visto al comienzo. ¿Cuál es? ¿Cuál sería la uno, chicos? La uno fue la encomienda, profe. La encomienda, muy bien. La encomienda es justamente el privilegio que permitió dar tributo. Inicialmente era para proteger a los indígenas. Dos, el rey español que concedió las leyes, Carlos V primero, bueno, Carlos V o uno, o o primero. primero, Carlos V o primero. ¿Por qué este término, no? ¿Por qué no es Carlos V o Carlos I? Ah, y bueno, esta es otra historia. El rey de esa época se hizo denominar Carlos, pero hubo un mal conteo, vamos a decirlo así, de que si era el primer Carlos, por eso se llamaba Carlos I, o si era en honor a Carlos, de los anteriores Carlos nombrados, y si es así, sería Carlos V. Por esa razón había ese conflicto, por eso se llama Carlos V o Carlos I. No hay una denominación exacta, había ese conflicto. Bueno, eso ya es un tema de España. Eso lo vamos a ver en Historia Universal. ¿Eh? Tres, fue la institución máxima que impartía justicia, la instancia justiciera o de justicia en América, la La Real Real Audiencia de Lima. Audiencia de Lima, ¿no? La cual fue fundada por Blasco Núñez de Vela, el primer virrey del... Virrey. Ok, cuatro, del Los, virreinato del Perú. los Cuatro, en los criollos. primeros años, ¿quiénes gobernaron el monopolio político y económico? Los Los, criollos, profe. no, los encomenderos, los criollos son después todavía. Los Allá. encomenderos, pues recuerdan que comenzó con la encomienda, pues. Los encomenderos. Cinco, religioso que defendió los derechos de la población indígena. Eh, me- si no me equivoco, Bartolomeo de las Casas. Bartolomé de las Casas. Ginés de Sepúlveda, chicos, a pesar de que él hablaba de los indígenas, más bien al contrario, él decía que estaba justificada la fuerza, de que tenían unas costumbres bárbaras, eran sanguinarios y por ende estaba bien fundado que los mataran inclusive, ¿no? Y eso que era religioso, ¿no? No los consideraban, no. En cambio, Bartolomé de las Casas fue al revés. Ambos eran religiosos, ojo, ambos fueron religiosos, ambos mandaron sus obras ante la corona española y obviamente la corona española desechó lo de Ginés de Sepúlveda y adopta lo de Bartolomé de las Casas, y Bartolomé de las Casas insistía de que deberían ser instaurados los derechos de los indígenas, o sea, lo que la encomienda inicialmente era, ¿no? La encomienda, el objetivo era evangelizar a los indígenas y protegerlos para cobrarles tributo y ese tributo mandarlo a España. Esa era la idea, no lo cumplieron. Los primeros años fueron buenos para los encomenderos, pero después de ahí, con el abuso, adoptaron más poder. La corona española, por ende, mandó a este virrey Blasco Núñez.
Ok, entonces la 1 la A, encomienda, la 2 la A, Carlos V primero, la 3 la C, Real Audiencia de Lima, la 4 la D, encomenderos, la 5 la B, Bartolomé de las Casas. Listo. El 6, primer bueno, está virrey, fácil. Blasco Núñez de Vela. Está fácil. ¿Qué letra? La letra D. La letra D. Muy bien. Blasco Núñez de Vela. La 7 creo que es la B, las tierras comunales de los campesinos. Claro, eran de los campesinos, obviamente, pero ya saben el abuso que se daba en aquel entonces, ¿no? Muy bien, entonces acá, a ver, la 7, Blasco Núñez de Vela. Profe, la 8 se repite y también es la encomienda, que se repite con la 1. Ay, creo que es. Ah, sí, oye, en verdad, ¿no? 7. A ver, durante la colonia, la primera forma de explotación fue la encomienda. Esto tuvo como principal fuente de recursos el tributo indígena. Pero el tributo indígena por las tierras comunales de los campesinos, bueno, sí y no, porque ya no eran tierras de ellos, eran las tierras del encomendador. ¿Sí? Entonces, el tributo indígena a través del trabajo de la tierra. Así te la A. 8 la A nuevamente, si se repite, muy bien los Sanfos. 9, La el 9 es virrey la E, la hacer Blasco cumplir Núñez de Vela las llegó al Perú nueve con el firme propósito de hacer cumplir las leyes nuevas. Y para ello nuevas. funda la Real Audiencia, ¿no? La Real Audiencia del Lima. Luego, por eso funda la Real Audiencia del Lima, para que esta institución haga cumplir estas leyes nuevas. Pero él ni bien llegó, publicó las leyes nuevas ahí en la plaza. Los encomenderos de Lima, ucha, pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo es posible? Suceda, ¿eh? Y ahí, obviamente, con todos los abusos que se habían cometido y había llegado a la noticia a oído de la corona española y por eso manda a este virrey Blasco Núñez de Vela, presionado por las cartas y las obras de Bartolomé de las Casas, ¿no? Miren cómo es la secuencia, ¿no? 10. El creciente poder de los grandes encomenderos hizo peligrar el imperio español. En la... La C, profesor. La C, la supremacía española. Claro, como las encomiendas crecían y ya no mandaban tributo a España. España, obviamente, España no es de que responde ante los abusos de los españoles. España lo que responde es ¿por qué no me mandan tributo? Y ahí se da cuenta de que es porque abusan de los indígenas y no pagan tributo hacia la corona española. Más que todo, no es tanto por los indígenas, sino que fue, vamos a decirle, un efecto, ¿no? Pero en realidad la causa principal que los movió a la corona española es porque estaban pidiendo por poder, no tenían ya supremacía ante estas colonias, porque más que todos los encomenderos se creían reyes. Entonces, por esa razón más que todo, claro que la consecuencia, ¿no? El fondo es ese, pero el objetivo sí es luchar contra los abusos indígenas, ¿no? Lo que era inicialmente las encomiendas, pero en realidad es porque la corona española se vio amenazada, ¿no? ¿Cómo es posible que mis colonias se estén rebelando, las colonias no me den tributo, que son mis colonias? Entonces, la corona española se ve superada en esto, entonces por eso manda a Blasco Núñez, ¿no? Para cortar esto de raíz, ¿no? Y se fueron al virreinato del Perú, y el virreinato del Perú es el que ya empieza a darle privilegios, ¿no? Cambia de nombre, muchos de los encomenderos que sí adoptaron las nuevas leyes son parte del virreinato del Perú, que posiblemente son los criollos, ¿no? Y tienen gobernación. Y es por eso que el Perú, luego con estos conflictos también del virreinato, se va reduciendo. Y al final, lo que actualmente es el Perú y algunas zonas más, que luego son arrancadas en unas batallas posteriores, es el último bastión de la independencia, ¿no? Todo lo demás pueblos se independizan, pero el Perú es el último, ¿no? Bueno, en realidad fue el penúltimo, porque lo que actualmente es Ecuador fue el último lugar donde se independizó, ¿no? ¿Okay? Primero por el sur, sin San Martín, y por el norte, Simón Bolívar, son los que empiezan a hacer independencia, pero el Perú es el último bastión, ¿no? Que se logra independizar y posteriormente luego ya se independiza de la Gran Colombia, Ecuador, ¿no? ¿No? Pero eso es otra historia que vamos a ver más adelante. Muy bien, chicos, antes de terminar, una foto de asistencia que están aquí. Asistencia, ya está, muy bien. Listo, bueno, igual que este tema 7 que hemos visto, es justamente
preguntas directas, que es la encomienda, ya lo hemos visto, cuáles son las obligaciones de los encomenderos. Ojo, en esta pregunta era la obligación inicial, ¿no? Proteger y evangelizar a los indígenas. Listo. Pero obviamente que no sucedió eso, ¿no? ¿Quién escribió una obra para defender a los indígenas? Ya sabemos. ¿Y qué fueron las leyes nuevas, ¿no? Ojo, la actividad de evaluación son 3 preguntas, bueno, perdón, 5 preguntas acerca de justamente de la encomienda y el encomendero. Miren, el encomendero era el que impartía temor más que todo, ¿no? Él no protegía a los indígenas, él abusaba de los indígenas principalmente, los hacía trabajar de sol a sol, los encadenaba, los trataba de lo peor, los mataba si ellos querían, inclusive las mujeres, tanto mujeres y niños trabajaban, todos trabajaban. Las mujeres embarazadas inclusive trabajaban, no importaba nada en aquella época del enfrentamiento, ¿no? Y no protegían a los indígenas. Esto era, este abuso, como digo, llega a oídos de la corona, pero más que todo de los abusos, como le digo, es porque ya no entregaban tributo a la corona española, más que todo por eso, ¿no? Por eso más que todo se preocuparon. Claro que era por debido al abuso de los indígenas, ¿no? También, pero era porque no había tributo. Por esa razón sucede este nuevo gobierno que es el virreinato. Ok, chicos, entonces hasta aquí llega el examen de Historia del Perú. Ya la próxima semana tenemos esos exámenes. Y posteriormente voy a hacer un repaso, un repaso rápido de lo que se ha visto, pero más que todo la secuencia de esta parte de la historia es interesante, ¿no? Desde justamente el, la muerte, la caída del Tahuantinsuyo, y hasta la creación del Virreinato del Perú, ¿no? Vean ustedes los sucesos que han pasado, ¿no? La lucha entre los conquistadores, ¿no? La ambición, ¿no? Más que todo. Y al final, nadie sabe para quién trabaja. Al final, la beneficiada fue la corona española. Los gobernadores ni Pizarro ni Diego de Almagro al final disfrutaron, vamos a decir, del todo su conquista, ¿no? Algunos años, pero luego de ello, el conflicto entre ellos por la pugna de una ciudad fue lo que desencadenó su muerte, digamos, ¿no? Y ello, ¿no? Bueno, hasta aquí viene el examen, ¿no, chicos? Espero sus tareas y evaluaciones. Hemos hecho 2 temas el día de hoy, con lo cual estamos al día, y posteriormente solamente esperar el repaso también que voy a mandar, ¿no? Tengo que mandar acá las 2 fichas resueltas y los 2 videos respectivos, y como estamos al día en Historia del Perú. Nos vemos el día jueves para Historia Universal, y también con lo cual hasta ahí viene su examen también de Historia Universal. Listo, chicos, gracias por su atención. Por favor, participen todos, no solamente Yailton me está participando. Los demás, por favor, ahí tienen el chat, en caso que su micrófono no funcione, no tengan temor en participar. Muy al margen que se equivoquen o no, lo importante es que me participen, por favor. ¿Ya? Más atentos a la clase también y participen de... ¿ya? Listo, chicos, nos estamos viendo. Hasta luego. Ya, profesor. Hasta la próxima. Hasta luego, chicos.